Esta semana leemos la sección de la Torá denominada Balak. En la misma se narra un suceso inédito, increíble. Veamos de qué se trata. Balak, el hijo de Zippor, vio todo lo que Israel le había hecho al amorreo. Moab se asustó mucho del pueblo porque era numeroso, y Moab sintió aversión por él. Moab les dijo a los ancianos de Midian: ahora la congregación lamerá todo lo que nos rodea, igual que el buey lame la vegetación del campo. Balak, el hijo de Zippor, era el rey de Moab en ese tiempo. Él envió mensajeros a Bilam, el hijo de Beor, a Petor, que era donde él vivía, que está junto al río de la tierra de los miembros de su pueblo, para convocarlo y que viniese. Les mandó a decir: he aquí que un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí que ha cubierto la faz de la tierra y se asienta frente a mí. Ahora, por favor, ven y maldice a este pueblo por mí, pues es demasiado poderoso para mí. Tal vez pueda atacarlo y expulsarlo de la tierra si tú lo maldices. Pues yo sé que aquel al que tú bendices es bendito, y aquel al que tú maldices es maldito. Esto le dice Balak a Bilam a través de los mensajeros. Prosigue diciendo la sección: los ancianos de Moab y los ancianos de Midian fueron con encantamientos en las manos. Vinieron con Bilam y le dijeron las palabras de Balak. Hicieron esto porque Bilam era un reconocido hechicero, nigromante y adivino. Por eso llevaron encantamientos para seducirlo y convencerlo de que viniese. Él les dijo: pasad la noche aquí y os daré una respuesta, según lo que el Eterno me hable. Así fue como los emisarios de Moab se quedaron con Bilam. Dios vino a Bilam y le dijo: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Bilam le dijo a Dios: Balak, el hijo de Zippor, el rey de Moab, me envió para decirme que he aquí que el pueblo que sale de Egipto ha cubierto la faz de la tierra. Ahora ve y maldícelo por mí. Tal vez pueda hacer guerra contra él y expulsarlo. Dios le dijo a Bilam: no irás con ellos, no maldecirás al pueblo, pues es bendito. Bilam se levantó a la mañana y les dijo a los emisarios de Balak: id a vuestra tierra, pues el Eterno se niega a que yo vaya con vosotros. Los emisarios de Moab se levantaron y vinieron a Balak y le dijeron: Bilam se ha negado a venir con nosotros. Sin embargo, Balak continuó enviando numerosos emisarios de rango más alto que ellos. Vinieron a Bilam y le dijeron: así dijo Balak, el hijo de Zippor: no te abstengas de venir a mí, pues te honraré grandemente, y todo lo que me digas haré. Y ahora ve y maldice a este pueblo por mí. Bilam respondió y les dijo a los servidores de Balak: aun si Balak me diere su casa llena de plata y de oro, no podré transgredir la palabra del Eterno mi Dios para hacer nada grande ni pequeño. Y ahora quedaros vosotros también aquí toda la noche, y sabré qué más me dirá el Eterno. Dios vino a Bilam de noche y le dijo: si los hombres vinieron a convocarte, levántate y ve con ellos, pero harás únicamente lo que te diré. Bilam se levantó a la mañana y ensilló su asna y fue con los emisarios de Moab. La ira de Dios se encendió porque se iba, y un ángel del Eterno se paró en el camino para impedirle el paso.
Él cabalgaba en su asna, y sus 2 mozos iban con él. La asna vio al ángel del Eterno parado en el camino, con la espada empuñada en su mano, y se alejó el asna del camino, y se fue al campo. Entonces Bilam le dio un golpe al asna para que volviera al camino. El ángel del Eterno se paró en el sendero de los viñedos, una valla de este lado y una valla del otro lado. Totalmente encerrada, la asna presionó la pierna de Bilam contra el muro y él continuó golpeándola. El ángel del Eterno fue más allá y se paró en un sitio angosto, donde no había lugar para girar ni a la derecha ni a la izquierda. La asna vio que el ángel del Eterno estaba ahí y se agazapó bajo Bilam. La ira de Bilam se encendió y golpeó a la asna con la vara. En ese momento, el Eterno abrió la boca de la asna y ésta le dijo a Bilam: ¿qué fue lo que te hice para que me golpearas estas 3 veces? Bilam le dijo a la asna: pues te has burlado de mí. Si tan solo tuviera ahora una espada en mi mano, te hubiese matado. La asna le dijo a Bilam: ¿acaso no soy tu asna, sobre la cual cabalgaste toda tu vida hasta este día? ¿Acostumbro acaso a hacerte tal cosa? Bilam le dijo: no. Entonces el Eterno descubrió los ojos de Bilam, y éste vio al ángel del Eterno parado en el camino, con su espada empuñada en su mano. Él inclinó la cabeza y se postró rostro a tierra. Pero el ángel del Eterno le dijo: ¿por qué motivo golpeaste a tu asna estas 3 veces? He aquí que salí a impedirte el paso, pues venías deprisa por el camino para oponerte a mí. La asna me vio y se alejó de mí estas 3 veces. Si no se hubiera alejado de mí, hasta te habría matado a ti y habría dejado que ella viviera. Bilam, impactado por lo que ha escuchado y lo que ha visto, le dijo al ángel del Eterno: he pecado, pues no sabía que estabas parado frente a mí en el camino. Y ahora, si eso es lo malo, ante tus ojos esto que he hecho, regresaré. El ángel del Eterno le dijo a Bilam: ve con los hombres, pero dirás solamente la palabra que te diré. Entonces Bilam fue con los emisarios de Balac. Balac oyó que había venido Bilam y fue hacia él a la ciudad de Moab, que estaba en la frontera de Arnón. Está en el borde de la frontera. Balac le dijo a Bilam: ¿acaso no te convoqué con urgencia? ¿Por qué no viniste a mí hasta ahora? ¿Acaso no soy capaz de honrarte? Bilam le dijo a Balac: he aquí que ahora he venido a ti. ¿Acaso tengo yo poder de decir algo? La palabra de Dios que me ponga en la boca, eso diré. Bilam fue con Balac y vinieron a Kiriat Hutzot. Balac sacrificó vacunos y ovejas y los envió a Bilam y a los emisarios que se hallaban con él. Y ocurrió a la mañana que Balac tomó a Bilam y lo llevó a las alturas de Baal, y de ahí vio solo el extremo del pueblo. Se sigue en el capítulo 23. Bilam le dijo a Balac: Constrúyeme aquí 7 altares y prepárame aquí 7 toros y 7 carneros. Balac hizo tal como había dicho Bilam, e hicieron ascender a Balac y a Bilam un toro y un carnero al altar. Bilam le dijo a Balac: Párate junto a tu ofrenda ígnea, mientras yo voy, tal vez el Eterno se me aparezca y me muestre algo que pueda decirte. Se fue solo. Dios apareció ante Bilam y él le dijo: He preparado los 7 altares e hice ascender un toro y un carnero al altar. El Eterno puso una frase en la boca de Bilam y dijo: Regresa con Balac y así dirás. Él regresó a Balac
y aquí que estaba parado junto a su ofrenda ígnea, él y todos los emisarios de Moab. Proclamó su parábola y dijo: desde Aram, desde las montañas del este, Balac, rey de Moab, me condujo. Ven a maldecir a Jacob por mí, ven a traer ira sobre Israel. Pero ¿cómo puedo maldecir? Dios no ha maldecido. ¿Cómo puedo causar enojo? El Eterno no está enojado. Aquí hay encerrado un gran misterio. En el Talmud, en el tratado de Brajot, se aprende: el Eterno no está enojado, significa que existen otros momentos en los cuales sí se enoja. ¿Y cuándo es eso? En el Talmud se estudia profundamente este tema y se deduce que una vez al día el Eterno se enoja. ¿Y cuánto dura ese enojo del Eterno? Una fracción muy pequeña. La cifra que es colocada en el Talmud es una parte de 58.888 de hora, es decir, una fracción equivalente a menos de una décima de segundo. Es una fracción muy pequeña de tiempo, como un 16avo de segundo aproximadamente. Y se estudia en el Talmud: si Dios se enoja una fracción tan pequeña de tiempo, ¿qué es posible hacer en ese momento? ¿Cómo Bilam podía maldecir al pueblo de Israel en ese tiempo y exterminarlos? Y se responde en el Talmud, de acuerdo con la exégesis de Tosafot que aclara el tema, es posible decir una sola palabra, equivalente al lapso de tiempo denominado de tal modo, un 16avo de segundo, que en hebreo se dice rega. Rega es un instante pequeño. ¿Y qué se puede decir en un rega, en una fracción de segundo tan pequeña? Ahí responde Tosafot: se puede decir una palabra, que es extermínalo. En hebreo es kelaem, de 3 letras. Extermínalo. En esa fracción de tiempo tan pequeña Bilam podía decir extermínalo. O también es posible decir de que como Bilam conocía el momento exacto en el cual Dios se enoja, una vez que entró la maldición puede seguir hablando, porque entró en el momento justo. Cuando estaba enojado, todo lo que le diga a continuación va a entrar también, y podía exterminar al pueblo de Israel fácilmente, porque él conocía este momento en que Dios se enoja una vez al día. Pero como lo declara acá, forzosamente, porque estas palabras se las puso Dios en la boca a Bilam: ¿cómo puedo maldecir? Dios no ha maldecido. ¿Cómo puedo causar enojo? El Eterno no está enojado. Significa que todo este tiempo, estos días que Bilam pretendía maldecir al pueblo de Israel, Dios se contuvo y no se enojó esa fracción de segundo que suele enojarse. Así salvó al pueblo de Israel Dios. Vemos que por más malo que sea el individuo que pretende exterminar a una persona inocente o a un pueblo inocente, por más poderoso que sea y por más sabiduría que tenga, el Eterno va a hacer algo como para neutralizarlo, como ha hecho aquí con Bilam. Se prosigue narrando en el capítulo 24: lo veré pero no ahora, lo miraré pero no está cerca. Una estrella ha surgido de Jacob, y un portador de cetro ha subido de Israel, y atravesará a los nobles de Moab, y dominará a todos los hijos de Shet. Edom será una conquista, y Seir será la conquista de sus enemigos, e Israel alcanzará el logro. Maimónides aprende de aquí, de acuerdo a muchos sabios tanaítas del Talmud que también lo han interpretado de este modo, que aquí se refiere a la venida del Mesías. Estas son palabras que le está poniendo Dios en la boca a Bilam para que por la fuerza las diga a Israel. Al revés de lo que él quería hacer, él quería maldecirlos, Dios le pone bendiciones. De aquí anuncia la venida del Mesías. Luego, en el versículo 25 está escrito: entonces Bilam se levantó y se fue,
y regresó a su lugar, y Balac también se fue por su camino. Después de todos los intentos, Bilam vio que no podía tener éxito y se fue de regreso, y Bilam se fue por su camino. Esto es lo que menciona en síntesis la sección de la Torá que leemos esta semana. Ahora bien, observamos varios acontecimientos que son novedosos o parecen extraños, difíciles de entender. Veamos algunos de esos puntos que no parecen ser fáciles de entender, que causan asombro. Uno de los puntos que vimos en estos versículos que hemos leído es que Bilam necesitaba valerse de un animal para que lo traslade a donde él quería ir, ya que tenía que montar sobre una asna que él tenía. ¿Por qué no iba con sus pies? Nos enseña que no podía hacerlo, por más brujo que sea, por más hechicero, nigromante. Él no podía trasladarse sin la ayuda de un animal, de su asna. Otro detalle que vemos es que un animal que naturalmente no posee capacidad de habla, aquí, en la sección que hemos leído, se expresa hablando como un ser humano. Otro punto interesante que llama la atención es: un animal ve cosas que un ser humano no veía. Vimos que la asna de Bilam vio al ángel, y Bilam mismo, que era un profeta, pues el Eterno hablaba con él, no podía verlo. Otro detalle es: un animal ve cosas que un ser humano no veía y le permite al ser humano luego reflexionar y ver lo que el animal veía. Puede inducirlo a superarse espiritualmente, a elevarse. Un animal, un ser considerado inferior. Además, Bilam habla directamente con Dios. Él habla como si fuera con su amigo, con otra persona. Con Dios, como lo vemos en nuestra sección, Bilam habla, Dios responde, Dios habla, Bilam responde. Se descuenta que no era un ser humano cualquiera, sino que se trataba de un profeta. Otro detalle es que Bilam discute con su animal de igual a igual. Después que Dios le abrió la boca a la asna, esta hablaba y Bilam le respondía. Hablaban uno con el otro de igual a igual. Bilam se entera de lo que estaba sucediendo al hablar con el ángel de Dios, aunque esto sucede después de haber actuado, cuando ya no podía volver atrás los hechos. Vemos que a veces hay medios, como este animal, que le anuncian al ser humano cosas y el ser humano debe captarlas, debe prestar atención a lo que le quieren decir los seres inferiores. Pues una vez que a uno se lo revelan, ya es tarde, no tiene la posibilidad de actuar, como pasó aquí con Bilam y el asna, de que primero le pegó y ahora no podía volver eso atrás después que lo había hecho sufrir, y el ángel se había enfurecido también contra él. Otra cosa sorprendente que vemos aquí es: Balac construyó por solicitud de Bilam 7 altares. ¿Por qué 7? ¿Qué significa esto? Lo vamos a responder posteriormente. Además vimos que Balac pretende oponerse al plan divino y está dispuesto a hacer prácticamente cualquier cosa para salirse con la suya, pero el Eterno no se lo permitió. Pese a que era un profeta y tenía todo el poder, el Eterno no permitió que haga ningún daño al pueblo elegido. De todas estas cosas asombrosas que hemos leído, una enseñanza que surge de todo esto es que todos necesitamos de todos. Ya se trate de un ser inferior, incluso inanimado,
necesitamos de eso para poder salir adelante, para poder emprender un camino, para poder desarrollarnos y elevarnos. Necesitamos de nuestros semejantes y también de los que no son nuestros semejantes, sino que son inferiores a nosotros, aparentemente, necesitamos de ellos. Así como Bilam necesitó de una asna. Esto se asemeja a una fábrica. Sabemos que todos trabajan en alguna profesión, en algún oficio. Hay algunos que trabajan como carpinteros, otros que son electricistas, otros vendedores, otros viajantes. Hay productores que trabajan en el campo, llevando la hacienda. Hay gente que trabaja en el tambo, ordeñando las vacas. Hay gente que produce quesos con esa leche que ha sido ordeñada. Cada uno tiene una función específica en el mundo. Y muchos de los individuos que realizan su labor lo hacen dentro de una fábrica, dentro de una empresa que alberga en su interior cientos de empleados. Y si observamos detenidamente qué es lo que acontece en cada sección de la fábrica, vamos a observar que hay secciones destinadas a la producción, por ejemplo donde se produce ropa de vestir. Está la sección de corte, la sección de cosido, está la sección administrativa donde están las oficinas, y en cada una de las secciones hay operarios, empleados, y también hay personal a cargo, encargados, capataces, también hay gerentes, hay un presidente de la empresa. Ahora bien, no todos dentro de la empresa tienen los mismos derechos. Por ejemplo, en la sección donde se corta la tela, donde hay grandes piezas de tela que se corta para formar las piezas que darán lugar a las ropas de vestir que van a coser en la sección de cosido, en ese lugar está terminantemente prohibido fumar y también tomar café. Mientras que en la sección administrativa, donde están las oficinas, el personal administrativo, no rige esa restricción. Pueden fumar todo lo que quieran y también pueden tomar café, a menos que haya una disposición que indique lo contrario, pues sabido es que el cigarrillo y el fumar hacen mal a la salud y ahora se está prohibiendo en muchos lugares por una cuestión de salud. Pero aún así hay muchas fábricas que conservan esta vieja costumbre, que es para necesidad de los empleados que se han habituado a fumar. Si no están nerviosos e inquietos, no pueden realizar su labor como corresponde, les permiten aún seguir fumando, aunque lo ideal sería interrumpir, como todos sabemos, pero esa es la realidad. Como ya han contraído el hábito, es muy difícil sacarles el vicio, por eso les permiten que sigan y que hagan su trabajo correctamente. Pero aunque hayan contraído el mismo vicio, el mismo hábito, en la sala de corte está prohibido el cigarrillo, prohibido fumar. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué no hay igualdad de derechos? Si el sueldo que perciben es muy similar, una persona que trabaja en las oficinas percibe lo mismo que una persona que trabaja en la sala de corte, o quizá el que corta la tela percibe más en ocasiones, porque hace horas extra, e incluso puede llegar a tener una mayor remuneración, ya que la hora de él vale más que la hora del que trabaja en la oficina, o puede darse también a la inversa. Pero ¿por qué esta diferencia de derechos? Porque unos tienen prohibido ciertas cosas y otros no. Estos fumar en la sala de corte no pueden, ni tomar café. Los de la oficina, los administrativos, sí. Como dijimos, parece que no hubiera igualdad de derechos. Sin embargo, si vamos a la raíz del asunto, vamos a comprobar de que esto no es así, y las leyes que hay en la fábrica son bien justas.
Preguntamos al presidente de la fábrica, ¿por qué razón rige en la sala de corte esta restricción de fumar y tomar café? Y él responde, porque la tela es sensible al fuego. Si una persona fuma mientras está cortando la tela, se puede prender fuego e incendia toda la fábrica. Y en ese caso, si la fábrica se incendia, se va a perder todo y no va a cobrar el sueldo. Ni el que corta la tela, ni el que la cose y produce las prendas de vestir, ni el que trabaja en la oficina, ni los encargados, ni los capataces, ni los gerentes, ni el presidente que soy yo. Nadie va a cobrar su sueldo porque se va a perder todo. Por eso está prohibido fumar, porque es un producto muy sensible al fuego. Con una mínima llama se puede causar un incendio. Uno dice, está bien, eso es grave, pero el café, ¿y el café? Aquí se producen telas blancas como la batista y otras telas que si llega a derramarse el café en ellas, las estropearía toda la pieza. Y eso sería una gran pérdida, representaría una gran pérdida para la fábrica. Uno pregunta si está bien, pero la pena a aplicarse debería ser mayor para el que fuma que para el que toma café, porque el que toma café puede causar la pérdida de una sola pieza y el que fuma puede causar la pérdida de toda la fábrica. Sin embargo, el presidente responde que no es así, porque si uno de los operarios ve que la cúpula directiva es contemplativa con una de las restricciones vetadas por la fábrica, van a permitirse también violar las otras y pueden llegar a fumar y causar la pérdida de toda la fábrica a través de un incendio. Por eso son rigurosos tanto en las infracciones leves como en las infracciones más graves, para que los empleados no se sobrepasen y no actúen contra las leyes de la empresa, pues ellos no saben las razones por las cuales fueron decretadas las leyes, solamente saben que esto se puede hacer, esto no se puede hacer y las cumplen. Eso es en la mayoría de los casos. Vemos que uno necesita del otro. Toda una fábrica que alberga cientos de empleados, el presidente necesita del empleado de menor rango y el empleado de menor rango necesita también al presidente para que dirija lo que él está haciendo e invierta en el producto, en la materia prima que él tiene que procesar. Cada uno necesita al otro. Este es el mundo. Así es el mundo. Uno requiere del otro, uno complementa al otro y así debemos hacer todos, así vivimos todos y así podemos comprar nuestra ropa terminada porque cientos de personas trabajaron en esa fábrica y ahora invertimos una cantidad de dinero determinada, pagamos esa suma que nos es solicitada y retiramos la prenda de vestir. Pero si la tendríamos que confeccionar nosotros mismos, nos llevaría una cantidad de tiempo que no nos permitiría dedicarnos a otras actividades, que son las que realizamos para poder obtener nuestro sustento. Vemos que el mundo existe y se mantiene porque todos cooperan con todos y todos son necesarios para todos. No debemos despreciar a nadie porque todos son útiles. Incluso las personas que recolectan el cartón y la basura de entre las alcantarillas de las calles, también ellos son necesarios porque si no estarían los desagües obstruidos y no se podría desagotar la calle cuando se llena de agua cuando llueve y uno no se podría trasladar al trabajo para realizar su actividad. Por lo tanto, también esa persona es importante, todos son importantes, unos necesitan a otros sin excepción. Esto es lo que nos enseña todas estas cosas extrañas que hemos visto aquí en la sección, de que Bilam necesita un animal para que lo traslade, el animal no tiene capacidad de habla y después habla. ¿Qué quiere decir? Que un ente que aparentemente es irrelevante asume una importancia mucho mayor de la que uno mismo posee, porque sin él uno no podría hacer nada. Por lo tanto, eso que uno puede hablar y tiene inteligencia y mentalidad para desarrollarse,
Depende también del animal, que no tiene nada, pero si el animal no cumple su función, tampoco nosotros podríamos disponer de esa capacidad, porque quedaría solo en nosotros, no la podríamos aprovechar. Por eso aquí se demuestra que un animal habla, un animal en algún caso está sobre nosotros porque nos ayuda a llevar nuestras actividades adelante. Y luego, como se ve aquí, que después Dios habla con el ser humano y le explica que lo que el animal vio aconteció antes de que lo vea. Así es el sistema del mundo, para que todos necesiten de todos. Para eso el mundo está distribuido y diseñado de tal manera por Dios, de modo que todos cooperen con todos y todos destaquen la importancia de sus semejantes y los valoren. Luego hemos visto también que Bilam, contra su voluntad, bendice al pueblo de Israel y habla de la venida del Mesías. Pero una de las cosas que sorprenden y que aún no hemos abierto es esto de los 7 altares. ¿Qué significan 7 altares que construyeron? ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué Balac construyó 7 altares? ¿Qué indica? Bala Turín se percata y él nos enseña qué es lo que indican estos 7 altares. Es una costumbre de los descendientes de Noé. Las personas que no pertenecen al pueblo de Israel son descendientes de Noé. Ellos construyen 7 altares, tal como lo hacía Job en el libro de Job. En la Biblia está también que él construía 7 altares en correspondencia con los 7 preceptos universales, o los 7 preceptos de los hijos de Noé. Estos 7 preceptos son: no cometer idolatría, no maldecir a Dios, no derramar sangre, no mantener relaciones prohibidas, no robar, hacer justicia. Esto se le fue encomendado a Adán, el primer hombre, y luego a Noé le fue agregado no comer partes de un animal mientras está vivo, arrancar una parte y comerla. Esto está explicado en la enciclopedia de Maimónides, en las leyes de Reyes, en el capítulo 9, inciso 5. Uno piensa, sí, pero es muy fácil cumplir todos estos 7 preceptos. Los hijos de Israel poseemos 613, es más difícil. No lo crean. Estos 7 preceptos que le fueron ordenados a los descendientes de Noé requieren un gran esfuerzo para ser cumplidos. Es verdad que parecen solo 7, pero tengan en cuenta que son solo títulos. Y como hemos visto en nuestra sección semanal, es importante que los descendientes de Noé, los pueblos que no pertenecen a Israel, cumplan estos 7 preceptos, porque también pertenecen a la rectificación del mundo. Así como en una empresa, en una fábrica, todos necesitan a todos, el mundo, para rectificarse, no necesita solamente al pueblo de Israel que cumpla los 613 preceptos, sino también al pueblo que no pertenece a Israel que cumpla estos 7 preceptos. Y si bien parecen simples, requieren estudio para compenetrarse con los mismos, y ya van a ver que hay cosas derivadas de estos preceptos que deben ser cumplidos, y no son solo 7, sino que son 7 que comprenden ramificaciones. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es esto de las ramificaciones? ¿Dónde hay una base en la Biblia? De acuerdo a lo que vamos a estudiar ahora seguidamente, vamos a ver que esto está perfectamente fundamentado en la Biblia. Es algo que está perfectamente fundamentado, vamos a verlo. Dijimos que uno de los preceptos de los 7 para las naciones es no mantener relaciones prohibidas. Los hijos de Noé no pueden mantener relaciones prohibidas. ¿Y a qué se refiere? ¿Qué es relaciones prohibidas? ¿Qué significa eso? Maimónides, él lo desglosa, dice: existen 6 tipos de relaciones que están dentro de ese precepto de los 7 preceptos. Ese se subdivide en 6. Si subdividimos 7 dividido 6, ¿cuántos tendríamos? 42. Pero son en realidad varios detalles más. No necesariamente cada uno posee 6-7 divisiones.
Este precepto de no mantener relaciones prohibidas se subdivide en no mantener relaciones con la propia madre, con la mujer del padre del individuo, si está casado con otra mujer, con una mujer casada con otro hombre, con la hermana por parte de su madre, no se puede tampoco, un hombre con otro hombre, o un hombre con animales, o una mujer tampoco con animales. Estas son las 6 subdivisiones. Ahora bien, uno dice, sí, pero ¿de dónde surge esto? ¿Por qué? La Biblia habló algo de que no se puede la madre, un descendiente de Noé con la madre, o con la mujer del padre, o con una mujer casada. ¿Por qué? Si la mujer casada es atractiva, y ¿qué problema habría? Habéis de saber que la Biblia estipuló todos estos casos, todas estas 6 subdivisiones del precepto de las relaciones prohibidas, lo consideró y lo detalló precisamente, aunque no está a la vista. La Biblia no es un libro de lectura, es un libro de estudio. Si uno se detiene a estudiar cada versículo, va a encontrar enseñanzas más grandes que una montaña. Puede llegar a encontrar infinitas enseñanzas, pero todo depende de cómo él aborde el libro de la Biblia. No solo leerlo, sino estudiarlo. Y para entender de dónde surgen o dónde están aludidos o indicados estos 6 preceptos que son parte del precepto de no mantener relaciones prohibidas para un descendiente de Noé, vamos a analizar un fragmento de la creación del mundo, del Génesis. Pasemos a el Génesis. Al principio, en el capítulo 1, se habla de la creación, de los 6 días de la creación, el cielo, la tierra, los vegetales, los peces, todo cómo es creado. Finalmente se crea el hombre, Adán, el único hombre que había sobre la faz de la tierra. En el capítulo 2, a partir del versículo 21 hasta el 24, se habla cómo el Eterno construye a partir del hombre a la mujer, para que haya más habitantes en el mundo. Ahí está escrito, en Génesis 2:21, el Eterno Dios causó un profundo estado de somnolencia en el hombre, y éste se durmió. Vemos que se apiada del hombre y lo anestesia, para sacarle un trozo de su cuerpo y construir a la mujer. Y él, Dios, tomó uno de sus costados y cerró la carne en su lugar. El Eterno Dios, con el costado que había tomado del hombre, construyó una mujer y la llevó ante el hombre. Y el hombre dijo: esta vez es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada Isha, que en hebreo es mujer, pues del Ish, es decir, del hombre, fue tomada. De aquí se aprende que la Biblia fue escrita en el lenguaje hebreo, porque ¿qué otro lenguaje existe que la palabra hombre deriva de la palabra mujer? En hebreo vemos Ish deriva Isha, que se le agrega una letra, hey, o sea, de la raíz Ish deriva Isha. Pero ¿en qué otra lengua se deriva de hombre, mujer? Vemos que en español no, hombre y también mujer, son dos palabras que no comparten la misma raíz, son totalmente diferentes. Y así ocurre en toda lengua. Para decirnos que la Torá, la Biblia, fue escrita en la lengua hebrea, y aquí está la prueba de que no se podría este versículo traducir de ningún modo a otro idioma, sino es en fonética. Esta será llamada Isha, pues del Ish, del hombre, fue tomada. Esta será llamada mujer, pues del hombre fue tomada. Sería una interpretación, pero traducir Ish y Isha, que conserven la misma raíz, es imposible. Por eso es conveniente, en las Biblias también, y muchos lo están haciendo, colocar en fonética mujer, Isha, hombre, Ish. Y termina diciendo el versículo, luego de que
Adán dijo: este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada Isha, mujer, pues del Ish, del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y se transformarán en una sola carne. Génesis 2, 24. Uno lee y dice: qué lindo, una historia linda, pero uno piensa: ¿qué historia? Este es un libro de estudio. ¿Qué significa esto? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y se transformarán en una sola carne. ¿De qué estamos hablando? ¿De dónde Adán tenía padre y madre? Que va a abandonar a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Qué está diciendo? ¿De qué está hablando aquí el versículo? Algo que no tiene nada que ver. El lugar de este versículo podría estar más adelante en el Génesis, cuando el mundo estaba lleno de gente, lleno de pobladores. En ese caso le diría: el hombre va a dejar a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y se transformarán en una sola carne. Pero aquí, ¿qué significa? No tiene lugar este versículo aquí. Es inentendible, no hay lugar, no cabe este versículo en este lugar. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué fue escrito? En la Biblia no hay una sola palabra de más, ni siquiera una letra. ¿Y qué significa? Cuando solo Adán habitaba en el mundo y ahora fue construida la mujer, le dice: dejará a su padre y a su madre. ¿A quién le está hablando? Entendemos que le está hablando a las generaciones posteriores, que se está proyectando en el tiempo el Espíritu Sagrado de Dios, y habla a las generaciones posteriores. Esto no es para Adán ni para Eva, no, es para las generaciones sucesivas. Les anuncia que el hombre se va a unir a su mujer y dejará a su padre y a su madre, y serán una sola carne en el Hijo. Esto lo explica el exégeta Rashi. Y a partir de aquí, ya que este versículo no refiere a Adán, porque es imposible, como dijimos, no tiene padre y madre, él fue creado directamente por Dios, refiere a las generaciones posteriores, y ya que no tiene explicación ahí donde está colocado el versículo, significa que viene para deducir de esas palabras. ¿Y qué es lo que se deduce? Se deducen los 6 preceptos que forman parte del precepto de no mantener relaciones prohibidas. Pues aquí estamos hablando de unirse a su mujer, hacer una relación con su mujer y tener un hijo, unirse y convertirse en una sola carne. Se habla de las uniones, de las relaciones. Se indica a partir de esta conjetura de que no tiene lugar aquí este versículo que habla de las generaciones posteriores, refiere a las generaciones posteriores, y como está hablando de ese tema de las relaciones, indica aquí los pormenores de las relaciones. Y lo analizamos al versículo. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Por tanto, el hombre dejará a su padre, indica la prohibición de allegarse a la mujer del padre, porque como dijimos, serán una sola carne, el hombre con la mujer del padre es como el padre. El hombre dejará a su padre, quiere decir no lo tocará, no podrá allegarse al padre, es decir, no se allegará al padre ni a la mujer de su padre. Vemos que ahí está prohibida la mujer del padre. El padre está casado con una mujer, el hijo no puede allegarse a la mujer esa con la cual el padre se casó. Luego dijo el versículo: el hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Qué indica? Que está prohibido allegarse a su madre, textualmente, que la madre está prohibida. Luego dice: y se unirá a su mujer. ¿Qué indica? Y se unirá a su mujer. ¿Qué significa esto? Significa: a su mujer sí se unirá, pero no a la mujer de su compañero. A una mujer que está casada con su compañero, no. Y este texto, a su mujer, ¿qué es la palabra mujer? Su mujer, la mujer de él. Pero la palabra mujer, su mujer, ¿qué indica mujer? Que a una mujer sí se unirá en matrimonio y no a un hombre.
Luego está escrito, y se transformarán en una sola carne. Se excluye aquí a los animales domésticos, a los animales salvajes, a las aves, a todos los animales con los cuales un ser humano no puede convertirse en una sola carne y dar a luz un hijo, porque sabemos que la esperma del hombre no es compatible con el óvulo de un animal. No sale nada, no surge nada. ¿Y cómo se van a transformar en una sola carne creando un hijo con un animal? No se puede, no sale nada, no se crea nada. El esperma del hombre se une al óvulo de la mujer y no hay otro modo de procrear un hijo. Por lo tanto, deducimos aquí, se transformarán en una sola carne, viene a excluir las relaciones con todos los animales que están prohibidas. Vemos aquí los 5 casos que fueron detallados por Maimónides, deducidos de este versículo, que fue incluido en una forma exacta y precisa para que aprendamos todos estos preceptos. Y falta uno, que ese otro derivado del precepto de las relaciones prohibidas lo deducimos de otro versículo que está más adelante, en Génesis 20:12, y dice, cuando habló Abraham: además, ella sí es hermana mía, es hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y ella se casó conmigo. ¿Qué vemos de acá? Surge que la hermana por parte de la madre es prohibida, porque dice, ella sí es mi hermana, es hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Quiere decir que si fuera hija de la madre, está prohibida, mas no la hermana por parte del padre, porque Abraham estaba casada con una hermana por parte del padre. Quiere decir que la hermana por parte del padre está permitida por un descendiente de Noé, la hermana por parte de la madre no está permitida para casarse con ella. Vemos que hay 7 preceptos para los descendientes de Noé, cada uno posee sus derivados, y 613 preceptos para los hijos de Israel, cada uno de los preceptos posee sus derivados. Además, hay distintas secciones entre el pueblo de Israel. Están los sacerdotes, por ejemplo, que tienen preceptos específicos, un rey tiene preceptos específicos, una mujer tiene preceptos específicos, un hombre tiene preceptos específicos. Está el levita, que tiene preceptos específicos, que es el auxiliar de los sacerdotes. Cada uno tiene preceptos específicos. No todas las personas que son descendientes de Israel tienen que cumplir los 613 preceptos. Están divididos sabiamente, repartidos entre toda la población. Pero una cosa sí es cierta: todos necesitamos de todos. Uno que no es sacerdote necesita del sacerdote para cumplir los preceptos de los sacerdotes, y uno que no es descendiente de Noé necesita al descendiente de Noé para cumplir estos 7 preceptos, porque todo es necesario para que el mundo se rectifique acertadamente. Así que en una fábrica todos son necesarios para que la producción sea llevada a cabo perfectamente y todos puedan cobrar su sueldo. Así es con la Biblia. Todos son necesarios para que cumplan los preceptos entre todos y así rectifiquen el mundo material y puedan ocasionar la llegada del Mesías para que reine sobre la tierra y nos permita vivir en un mundo mejor, sin guerras, lleno de paz, lleno de amor, lleno de felicidad, como está establecido en los libros de los profetas. Esto también es deducido por Baal HaTurim en los 10 mandamientos, algo muy interesante. Observen que si nos trasladamos a la sección denominada Yitro, que causalmente también lleva el nombre de un gentil, igual que nuestra sección Balak, que lleva el nombre de un gentil, Yitro era un gentil, pero un gentil diferente, de que él era una buena persona e incluso se plegó al pueblo de Israel. Él finalmente se plegó al pueblo. En la sección de Yitro son descritos los 10 mandamientos.
Y Baal HaTurim, él señala: he contado las letras que hay en el texto hebreo en los 10 mandamientos y son exactamente 620 letras. ¿Y qué significan? Aluden a los 613 preceptos que hay asignados al pueblo de Israel y a los 7 preceptos de los descendientes de Noé. Eso hacen el total de 620 letras que hay en los 10 mandamientos. Digamos qué importante que es cada uno de los preceptos, tanto de los hijos de Israel, tanto de los que fueron asignados a las naciones. Es muy importante. Nos puede hacer llegar muy alto el cumplimiento de estos preceptos. Cada uno debe esforzarse en cumplirlos de la mejor manera posible para alcanzar ese nivel requerido para heredar el mundo venidero. Porque observen qué causalidad, que Maimónides, en el libro de Reyes que hemos citado, él describe todas las leyes de todos los temas, y el último libro, que es el libro de Reyes que hemos mencionado, ahí él describe las leyes concernientes a los reyes, que también tienen que ver con el rey Mesías, por supuesto, porque va a ser un rey. Pero antes del final, él coloca los preceptos de los descendientes de Noé y los explica uno por uno. Y luego, a continuación, la venida del Mesías. O sea que con esos 2 temas termina su enciclopedia. Habla de los 7 preceptos universales y después de la venida del Mesías. Quiere decir que de alguna manera está insinuando que antes que el Mesías venga, se va a despertar en el mundo este tema de los 7 preceptos universales. Y ahora vemos en la actualidad que se está despertando de una manera increíble. Cuánta gente, incluso que han conformado comunidades, cumplen estos preceptos universales. Es algo que está aconteciendo ahora en la época de los talones mesiánicos. Para que este momento de la llegada del Mesías acontezca, hace falta que se cumplan los 613 preceptos del pueblo de Israel apropiadamente, y también estos 7 preceptos. De este modo se va a lograr completar la corona. La corona del Eterno es mencionada en muchos lugares, representa una corona, es algo espiritual, pero corona en hebreo se escribe Keter. Así lo señala también Baal HaTurim en la explicación a los 10 mandamientos, y Keter, el valor numérico de esa palabra es 620. A través de los 613 preceptos del pueblo de Israel, más los 7 preceptos universales, se completa la corona, el Keter del Eterno. Y para alcanzar esa completitud, cada uno debe colaborar. Tal como se pensó colaborar en una ocasión, donde no alcanzaron el éxito. Pero nosotros debemos reparar ese daño y sí alcanzar el éxito. Observen qué pasó en una situación que todos hablaban de este tema durante la semana, que se habló de la sección Jucat del decreto. Ahí los rabinos que disertaban en las distintas sinagogas hablaban de este tema porque es un suceso que aconteció y llamó mucho la atención. Por eso nos sirve de lección para que lo corrijamos. Observen qué es lo que pasó. Había una sinagoga de gente pudiente, gente rica, que ellos, cuando llegaba la fiesta de Simchat Torah, donde se termina toda la Torah, ellos festejaban, cantaban, bailaban, porque se acostumbra a sacar todos los rollos de la Torah, bailar con ellos y festejar. Y hay lugares donde incluso traen bebidas, traen vino para celebrar. Y esta sinagoga de gente adinerada tenían todo preparado, tenían el vino de la mejor calidad, tenían incluso galletas y también dulces delicias para comer mientras bailaban. Brindaban y bailaban con los rollos de la Torá y también comían para recuperar fuerzas estas delicias que habían dispuesto. Pero a unas cuadras de ese lugar, debajo,
había otra sinagoga de gente que era muy pobre, que eran trabajadores que apenas podían llegar a fin de mes. Y estos trabajadores pensaban, la sinagoga de arriba, ellos tienen para la fiesta de Simchat Torah, cuando termina la Torah, tienen vino y tienen delicias para poder recuperar fuerzas y bailar con fuerza. Y nosotros no tenemos absolutamente nada. Para nosotros la fiesta de Simchat Torah no es alegre, es triste, pues no tenemos con qué brindar, con qué recuperar fuerzas. Y el encargado de la sinagoga, totalmente conmovido por estas palabras de los fieles que van a rezar diariamente y se sacrifican para hacerlo porque no tienen dinero para las necesidades básicas, él se sintió conmovido y dijo: yo tengo una idea, tengo la solución para nuestro problema. Voy a hacer traer un barril vacío. Faltan aún 8 meses para la fiesta de Simchat Torah. Ese barril va a estar dispuesto en un lugar específico que va a ser designado, y cada uno de los asistentes a la sinagoga durante el Shabbat o cuando beben vino necesariamente, porque en Shabbat se recita la ceremonia denominada Kiddush, antes de comer, beben vino, cada uno debe reservar un vaso pequeño de vino que lo va a traer cuando termine el Shabbat a la sinagoga y lo va a volcar en el barril que va a estar preparado. Así va a ser cada vez que llega Shabbat o alguna oportunidad que beben vino, no beban todo, sino que un vaso pequeño lo van a reservar para depositar en el barril común para la fiesta de Simchat Torah. Y así todos se sintieron contentos y pensaron: vamos a poder celebrar como la sinagoga de arriba, vamos a tener vino, vamos a poder estar alegres y contentos, vamos a poder bailar en la fiesta de Simchat Torah con todos los rollos de la Torah y vamos a tener fuerzas para hacerlo, vamos a estar animados para hacerlo. Cada uno se retiró a su casa y el encargado de la sinagoga pensó: la idea fue mía. Por eso, yo en vez de poner vino en el barril, voy a colocar un vaso de agua. Total, ¿quién se va a dar cuenta que lo que arrojo es agua? Pueden pensar que es vino blanco, nadie se va a dar cuenta. Y se va a anular entre todo el vino que va a haber en el barril. Así hizo. El encargado de la sinagoga vuelca un vaso de agua en el barril. Y comenzó a pasar el tiempo. Pasó el tiempo, 1 semana, 2 semanas, y todos estaban contentos porque esperaban el momento de Simchat Torah. Pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6, 7 meses. Llegó el 8º mes, se acercaba Simchat Torah y todos estaban eufóricos. Todos esperaban el momento de festejar y poder beber el vino que habían reunido con tanto esfuerzo entre todos. Llega el momento de Simchat Torah, abren el arca y extraen todos los rollos de la Torah para bailar. Cantan y bailan alegremente. En un momento del baile, el encargado de la sinagoga golpea sobre la tarima y dice: deténganse, vamos ahora a abrir el barril para poder beber un poco de vino y recuperar fuerzas para seguir bailando. Y todos corren al barril y extraen del producto que había en su interior, muy alegres, lo prueban y aquí agua. Pasa el segundo hombre, también agua. Todos bebían agua. Todos pensaron lo mismo que el encargado de la sinagoga. ¿Quién se va a dar cuenta si yo no cumplo mi parte? Y vuelco un vaso de agua en vez de vino. Todos hicieron lo mismo. Por eso nadie pudo disfrutar de la fiesta de Simchat Torah. Y de eso debemos aprender. Cada uno debe cuidar
de observar los preceptos que están a su alcance para poder completar este gran barril que es la corona del Eterno. Con nuestros preceptos, cada uno pone un precepto, hoy uno, mañana otro, y así va llenando poco a poco la corona del Eterno, hasta que entre todos hacemos que la misma se complete y el Mesías venga, nos redima, construya el templo de Israel nuevamente en Jerusalén y podamos disfrutar de una vida llena de dicha y paz, todos alegres,